Bueno, buenas tardes a todos. Soy Nora Giordano y es un gusto estar aquí nuevamente compartiendo con Radio Palermo y con vos, apoyando nuestra cultura por medio del arte. El arte nos muestra que no hay límites a la hora de crear, el poder de la creatividad rompe barreras y nos desafía a poner a prueba nuestra imaginación a cada minuto. Para llamados por preguntas al aire, pueden llamar al 4899-1623 o a las direcciones de mail aix@radiopalermo.com.ar o noragiora@hotmail.com. Para cualquier consulta, Anita ya está en la producción y ella levanta todos los pedidos. Hablando de creatividad hoy, tratamos especialmente un tema que es la educación. Arte y Cultura para la Salud está trabajando con un programa de creatividad y medio ambiente. El mismo se aplica en distintos hogares, comedores, escuelas de Cava y consiste en hacer tomar conciencia a niños, adolescentes y adultos cómo cuidar el medio ambiente, o sea, nuestra casa, la tierra. Antes de seguir con esto, que quiero leerles algo importante sobre ecología urbana, les voy a presentar a los invitados que tenemos hoy. Uno es un escritor con su asistente, si se puede llegar a decir asistente, pero bueno, en realidad quiero presentar específicamente a Emilio Breda. Un gusto que estés acá con nosotros, Emilio. Muchas gracias, igualmente. Y a Nelly Fava. Nelly es también una gran docente, compañera de trabajo de muchos años. Entonces, no vamos a hablar de tanto currículum, pero bueno, porque tendríamos un currículum muy largo para todos. Uh-huh. Pero bueno, de alguna manera quiero seguir con esto, después los presentamos bien, pero como para que estemos abiertos al diálogo todos. Usualmente le echamos la culpa de los problemas ambientales y sociales a los gobiernos y a las empresas. Y no nos damos cuenta que si cada uno de nosotros hiciera lo que le corresponde, muchas cosas podrían salir mejor. Escuchamos hablar de convenios, de mantener la biodiversidad, de tratados de cooperación, de organizaciones ecológicas, de programas verdes, y sin embargo muchas veces no conocemos en qué consisten todas estas cosas que se están haciendo por nuestro mundo. Por eso, y para poder tener una verdadera conciencia acerca del medio ambiente, hace falta primero saber qué es la ecología y cuáles son los objetivos. La palabra ecología es de origen griego y significa el estudio de la casa. Es nuestra casa. En los últimos años comenzó a circular por todos los rincones de nuestro planeta que la situación es caótica y nuestra calidad de vida disminuye día a día. La contaminación ambiental creció a niveles inigualables y se agotan los recursos. El ruido, el smog hacen insoportables la vida en las grandes ciudades. Encontramos basura por doquier, miles de especies de animales y vegetales están en peligro de extinción, el agujero en la capa de ozono, vital para la salud humana, es cada vez mayor, contaminamos el agua, etc. La ecología es todas esas grandes cosas, pero también es todo lo pequeño, lo de todos los días, lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros en nuestra casa, en la escuela, en la universidad y en el trabajo. La palabra sola no alcanza. Es necesaria una actitud positiva por parte de todos los que habitamos este mundo, una actitud de respeto por la casa en que vivimos, nuestra tierra. Yo siempre recomiendo las 3 R's, que para poder llegar a hacer algo desde hoy, porque muchos a veces pensamos y decimos sí, porque lo ecológico vamos a ir a ayudar a las ballenas. O cuando hay que ayudar a un niño nos hablamos de los niños de África, cuando en realidad lo tenemos hoy, aquí y ahora, al lado nuestro. Entonces, cuando hablamos de las 3 R's, hablamos de reducir, de reutilizar y de reciclar. Reducir es qué es lo que consumimos y cómo lo consumimos. ¿Qué es lo que compramos y para qué lo compramos? Reutilizar es ver qué es lo que podemos hacer con lo ya comprado y volverlo a utilizar.
Y bueno, después reciclar le toca a las grandes empresas, que es lo que hacen con las cosas que separamos. Nosotros estamos trabajando en diferentes lugares, en escuelas y en diferentes hogares y comedores, en donde les estamos mostrando a los chicos lo simple de todos los días. Entonces, hay que poner en marcha eso. No mirar al otro lado y decir qué es lo que hacen los demás, sino qué es lo que podemos hacer nosotros aquí y ahora. Así que bueno, no es fácil, pero está. Y como estamos en el tema de educar, vamos a seguir con Emilio Breda. Él es poeta, cuentista, historiador y ensayista. Se graduó de maestro normal y abogado. Lo acompaña la profesora Nélida Fava y ellos juntos trabajan en los talleres. Cuenten un minutito qué es lo que profesionalmente cada uno, porque yo no quiero leer un currículum. Emilio, contá un poquito qué es lo que estudiaste, con quiénes fueron tus maestros, y después le pasamos a Nelly. Bueno, mis maestros fueron mis maestros de la escuela primaria, pero fundamentalmente en la escuela normal, porque como dices bien ahí, yo soy maestro. Pero lo que siempre me preocupó es el tema de que los chicos, ya hace muchos años, 41 años cumplo visitando escuelas, leían muy poco. Entonces el estímulo a la lectura, el amor por el libro y sobre todo algo que me parece fundamental, incentivar la imaginación creadora, el espíritu crítico y autocrítico que los da un libro y a veces no lo da otros medios, por más buenos que sean, por ejemplo los audiovisuales, ¿no? ¿Y eso lo aprendiste en la escuela de teatro, en la escuela... No, ¿qué hiciste? ¿Qué carrera hiciste yo específicamente? Estudié como maestro... Maestro normal nacional. Pero ya escribía desde chico. A los 11 años que escribía y publiqué mis primeros libros a los 17, y en el departamento de aplicación, que entonces se llamaba así, donde íbamos a hacer las prácticas, ya se utilizaban mis libros. Pero yo paralelamente y anteriormente había estudiado teatro con Angelina Pagano, el teatro infantil que ella tenía, y mi profesor fue Jaime Walfish, y me llevó, él mismo me presentó a Narciso Ibáñez Menta, que tenía una compañía, estaba presentando una obra del culpable, donde precisamos la presencia de un niño. Ahora, ¿qué hice yo? Uní todo lo que yo aprendí, es decir, teatro, lo que escribí, las lecturas que para mí fueron fundamentales del teatro clásico francés, del teatro clásico español, de Shakespeare, de García Lorca, en una palabra. La lectura influyó en un lenguaje que yo después lo vierto en forma inconsciente en mis personajes, que no hablan mis cuentos narrando, no, entran actuando. Por eso yo cuando trabajo con los niños puedo dramatizar mis cuentos. No los leo, los dramatizo. Y los defendés desde tu parte de abogado. Sí, más que de abogado diría como vos. Yo en el año 85 lancé Cuentos para Espacionautas, que nadie hablaba de la ecología en el cuento, donde Caperucita Roja, una nueva versión que yo largo, va justamente a salvar el lobo porque está en vía de extinción. A Pinocho lo transformo en un defensor de los árboles y los bosques. ¿Por qué? Y porque él está hecho de madera. En una palabra, el tema ecológico, desde el inicio de mi labor cuentística para los niños, está presente. Y creo que es uno de los objetivos fundamentales de nuestro país, pero de la humanidad también. Tenemos que estar todos unidos. Obvio. La integración y la diversidad tiene que ver con todo ese... Y el cuidar nuestra casa. Y por eso me han invitado a tantos países latinoamericanos, de España, de Estados Unidos, porque hay que utilizar un lenguaje nuevo para los niños. Y los niños, aunque usted no lo quiera creer, yo he comprobado, ellos tienen una gran sensibilidad sobre la protección del medio ambiente. Seguramente. Se preocupan mucho más que muchos adultos. Oh, claro. Lo que pasa que, bueno... Porque hay descubrimientos. Descubren un insecto. El chico es una esponja. Es una esponja, absorbe todo. Claro. Por eso Nelly Fava, a ver, docente. Contanos, ¿cómo es tu preparación? Mi preparación, bueno, desde mi cuna, con los modelos de mis abuelos y mis padres,
con una escuela primaria maravillosa, con docentes que me han marcado, que reitero han sido mis modelos, que me han dado la oportunidad de poder crecer, que me han corregido mucho y se los agradezco. Uno aprende desde el error. Es que cuando nadie hablaba de esto que yo siempre hablé, me sentía un poco extraña. Cuando yo le festejaba a un alumno un error y decía que sobre el error se construye, hasta muchas veces no tenía una buena mirada de mis colegas. Bueno, hoy en realidad después, no era un festejo, era una toma de atención. Exacto, es que nadie construye si primero no se equivoca. Exacto. Hace apenas bueno, 45... algunos, pero son pocos los sabios. Sí. Son pocos los sabios. Escasos. Hace apenas 45 años que estoy abocada a la tarea de enseñar. No digas eso porque después eso nos sacan la edad, ¿viste? Empiezan a contar y dicen, a ver, ¿cuántos años? No. Norita, es la actitud la que tiene que estar siempre dispuesta. No perder esa creatividad, esa imaginación. Y volviendo a mi formación académica, una escuela secundaria maravillosa, un bachillerato pedagógico, después el profesorado para nivel elemental, carreras en las que me fui perfeccionando en administración y conducción educativa, un montón de carreras, todas relacionadas con la educación, siempre. Y no pienso claudicar en el tema. Bueno, una me parece muy bien. Un educador es toda la vida. Sí. La otra vez a mí me decían, Nora, ahora ya te jubilaste de las escuelas. ¿Qué haces trabajando? No, ahora estoy poniendo toda mi experiencia. No, al contrario. Justamente es el placer de todo eso. Lo más valioso. Pero bueno, después de la pausa seguimos y Emilio nos va a contar cómo entusiasma a leer a los niños. Sí. Y que leer en los niños es el sistema esencial en el aprendizaje. Sí. Luca, nos vamos a una pausa y enseguida volvemos. Y seguimos ahora con Emilio Breda nuevamente. Emilio desde 1975 viene visitando a diario escuelas y jardines de todo el país para despertar en los chicos el amor por el libro y el placer por la lectura, en un clima lúdico, interactivo y creador, procurando humanizar la figura del autor y dinamizar la imagen del libro. El libro permite volar, soñar, crear, inventar. La lectura es el motor de la imaginación creadora. Por ello, en sus talleres, Estrategias para crear lectores y cuentos, lleva a los chicos desde su narración del cuento a la creación de un nuevo texto. Luego de contar un cuento, desarma los elementos de ese cuento y con ellos les propone a los chicos la forma de hacer otra historia, mostrándoles que un cuento puede ser la semilla, el origen de otro cuento. Se va de la expresión oral a la escrita, a la producción de un nuevo texto, creándose una rueda dinámica y espontánea de lectoescritura, destacándose así que es mágico leer, pero que también es mágico escribir, crear un texto, un cuento y una historia. Después de leer parte de todo este trabajo que vos hacés, Emilio, cuenta a la audiencia tu propia experiencia. ¿Cómo decidiste trabajar en todo esto? ¿Cómo fueron tus comienzos? Mis comienzos fueron los siguientes. Yo tenía publicada otro tipo de obra, como poesía, 13 libros de poesía, investigaciones históricas. Pero cuando lanzo mi primer libro, Cuentos para Espacionautas, notablemente en ese momento aparecen en la escena docente las bibliotecarias escolares. Y muchas de ellas me dicen que habían estudiado bibliotecología con el libro mío que había llevado el profesor o los profesores para justamente mostrar cómo se puede desarmar el cuento tradicional, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, también me llaman y me dicen que lo están utilizando y que chicos que son, digamos, indiferentes a la lectura, apáticos,
están queriendo leerlo. Bueno, Entonces, pero ¿cómo van a ser apáticos si Claro. vos le pones un cuento que dice cuento con piratas, indios y duendes? ¿A quién no le va a despertar la creatividad eso? Claro, pero pero lo interesante es esto. Entonces comencé a visitar las escuelas esporádicamente, pero paralelamente yo estaba ejerciendo mi profesión de abogado, que me iba muy bien, ¿no? Pero me di cuenta, como muchos se tienen que dar cuenta, que no se pueden hacer dos cosas bien hechas. Y entonces opté por mi primer amor. ¿Mi primer amor cuál fue? El escritor. El escritor. El segundo gran amor, y el que me honra, ser maestro. Y entonces me dediqué a esto. Entonces, desde entonces vengo visitando las escuelas con una respuesta que cada vez la veo más intensa. Porque los chicos se dan cuenta, yo no estoy contra los medios audiovisuales, la informática, todo lo que sea, pero dejar reservado un espacio importante para el libro, para la lectura. Y en esto es lo que yo armo, los talleres. Los talleres yo los trabajo, por ejemplo, en forma grupal. Es Ahí decir, están, ¿qué quiere decir? para los que tienen internet, perdón, Sí. Están pasando los títulos De algunos de, libros, de alguno de sí. los libros que escribiste. Primero y segundo grado, por ejemplo, juntos, narro el cuento, dramatizándolo, no leyéndolo. Y poniendo con los chicos sonido y movimiento, porque que todo el cuerpo tiene que sentir la palabra, Claro. no solamente lo que el autor les está narrando. Con los grandes, es decir, que sería cuarto, quinto, sexto, y en Capital se incluiría séptimo, también narro el cuento, pero ¿qué hago? Desarmo la historia y dejo para que ellos hagan una segunda parte que yo no escribí y que si me la mandan a la página que yo tengo en internet, yo se la respondo con mi opinión de escritor, pero lo que es más fundamental, con mi opinión de lector. Y eso los mueve realmente a... Y los chicos se entusiasman, te Claro, mandan cosas sí, para que las corrijas. Hermosa. Hay colegios, por ejemplo, como el San Andrews, que hizo en la página del colegio, transcribieron todos los cuentos que escribieron con la opinión después que se abre, que yo les envié. Y pusieron, bueno, con motivo de la visita del escritor Emilio Abreu, hemos creado estos cuentos. Y bueno, y eso es motivo de satisfacción, pero no es solo eso. Yo voy buscando a los lectores, a que lean, pero tengo una pretensión oculta, y la puedo confesar aquí, en estimular a los futuros escritores. Y en tantos años que llevo, tengo la dicha de decir que, por ejemplo, ya hay una joven escritora que está en España y que ella ganó premios y tiene la obra publicada. O sea que la semilla ya está dando esos sus son o maestras, por ejemplo, fuimos a un colegio que era maestra y ahora es vicedirectora y me llamó, porque yo es una rueda de amigos, de contactos, de voz a voz. Yo no tengo difusión, no quiero ni apoyo oficial ni privado, pero sí he tenido el reconocimiento. Por ejemplo, esto lo inicié en gran parte, y se lo debo, al hermano Septimio, fundador del CONSUDEC, que cuando vio mi tarea me dice, Emilio, yo le voy a abrir las puertas de muchos colegios con una carta mía, y lo hizo. Tengo premios, el premio de la SADE, de socio honorario, fajas de honor 2, tengo reconocimiento del premio San Gabriel, el Cruz de Plata Esquiula, Santa Clara, sí, bueno, pero para mí el mayor premio es ser leído. Claro, y segundo, que la semilla haya caído en buena tierra y germine. Bueno, porque nosotros somos aves pasajeras, pero siempre hay una generación que va detrás. Seguro, seguro. Y eso es lo que me conmueve en lo que yo hago y me emociona, y lo hago con mucho amor. Y los chicos lo reciben, porque cuando usted va por una formalidad, lo sienten. Pero cuando usted abre el corazón y se lo pone en la mano y les dice que si ellos no ríen con una página mía, yo he fracasado, ellos se dan cuenta. Yo he venido no acá a cumplir algo formal, algo que les permita volar con la imaginación, que les permita soñar. Como toda tarea creativa. Lo que pasa es que, bueno, todo lo creativo es maravilloso, ya sea en la parte visual, en la literatura, en el teatro. Claro, cuando yo les hablo de un profesor más que loco que tenga el libro de cuentos para espacionautas, que él le dice al chico que lo importante no es viajar al espacio exterior de la Tierra, sino ese espacio interior, ese cosmos interior que vive en nuestro corazón y en nuestros sentimientos, y donde podemos descubrir nuestros sueños, nuestros proyectos. Los chicos se conmueven,
porque saben que se lo digo sinceramente, y que cada uno tiene no solo el derecho, la obligación de descubrir sus sueños. ¿Seguro? Una palabra que se ha perdido hoy, su vocación. Está bien que se hablen con trabajos o estudios con salida laboral, pero mire, yo no soy más feliz que otro, podría serlo, haciendo lo que yo amo. Y bueno, lo que siento en mi eso, vocación. lo que uno tiene que apasionarse con algo. Si Y por eso... Si uno hace lo que le da con pasión las cosas, me parece que eso es lo importante. Claro. Y le digo, por eso yo he tenido varios colaboradores, pero ahora tengo a Nelly Fava, porque Nelly Fava está en un periodo diferente de actividad, y entonces cuando tomamos contacto y yo me contó, le digo, mira, me gustaría que fueras vos quien me acompañe, porque vos no es como un docente. Seguro, totalmente. Un docente y con la capacidad y el amor que tiene por los niños. Y bueno, eso es muy importante. Bueno, y yo creo que esa es la labor. ¿Cuántos libros escribiste? Más o menos cerca de los 50, porque tengo 27 de cuentos, una novela, 13 de poesía, y después los otros son de historia argentina. Te digo que hay libros que yo los publiqué cuando tenía 17 años y se trabajan en la Universidad de la Sorbona, en Francia, están en internet, puedes entrar, o en la Universidad de Santiago de Chile. Y bueno, pero ¿es por qué? Porque... Se hace con pasión. No, porque fui siempre, ¿cómo te puedo decir?, apasionado por la investigación. No solamente, es decir, la historia me sirvió como una base para lo otro. La poesía, si uno mira bien, es la historia del alma de cada uno de nosotros. Claro. Y el cuento es una ilusión que llevamos, ¿no es cierto? Y si es el poeta el que lo escribe, es muy distinto de cuando no es poeta el que escribe un cuento. Totalmente. Porque tiene un mensaje de luz diferente, me parece a mí. Eso es lo que pienso. Aprovechando esta pausa, nos vamos a una tanda y enseguida volvemos. Bueno, y seguimos. Emilio Breda ha tenido más de 5.000 encuentros con chicos, docentes, directivos y padres, y ha dedicado más de 100 cursos para directivos, docentes, bibliotecarios, estudiantes de magisterio y también de padres. Ha visitado con sus talleres otros países, entre ellos España, Estados Unidos, México, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil y Uruguay. A su paso por España, en donde sus libros fueron adoptados en escuelas y bibliotecas, la agencia EFE de noticias tituló un cable Emilio Breda, un argentino que crea lectores. Y el diario El Correo Gallego de Santiago de Compostela, por su parte, afirmó: la labor de Breda es el rescate de la imaginación y el redescubrimiento de la fantasía, la superación de su ausencia, de esa ausencia de amor a la lectura que está creciendo en un momento en que los audiovisuales parecen ganar todo espacio. Realmente ahora competir con la lectura de un libro a todo lo que estamos acostumbrados con todas las pantallas de luz, porque ahora salimos de la pantalla del teléfono, vamos a la computadora, al televisor, al iPad, a todo, ¿no? Todos son pantallas de luz. Y volver a entusiasmar a un chico en un papel no es nada fácil. Emilio, ¿cómo comenzás a escribir un libro? ¿Tomás algo como guía? ¿El tema aparece? ¿Es buscado? ¿Sentís una necesidad constante de escribir? Yo creo realmente, como creía García Lorca, que hay un duende de la inspiración. Yo hablo del duende o el hada de inspiración. Yo trabajo por inspiración. Una vez se lo comenté a Manuel Mujica Lainez, que gracias a Dios siempre elogió mi obra, tengo cartas hermosas de él, y me decía, si yo trabajara por inspiración, no podría escribir novelas, porque son novelas enormes, mire, Emilio, grande. Pues. Yo digo, no, yo solamente trabajo por inspiración. ¿Y por qué por inspiración? Porque, vuelvo a insistir, yo trabajo el cuento, supongamos, pero en el cuento yo siempre tengo que poner una cuota de poesía, y si no hay una cuota de poesía, me parece que el cuento está mancando, es decir, tiene que haber... le falta algo. Claro, tiene que haber algo que nos ilumine, ¿no? Y bueno, pero yo también en un cuento cuento cómo es la inspiración. ¿Cómo es la inspiración? ¿Nos contás ese cuento que tenés ahí separado? Sí, cómo no.
y justamente está muy en contacto y en coincidencia con lo que has hablado de la ecología. Se llama La Superbruja o La Bruja Más Bruja y fue elegido por el primer Congreso Internacional de Filología para enseñar idioma castellano en países de lengua extranjera. Dice así el cuento. La bruja despertó de su sueño de varios siglos. Se desperezó largamente y ya en pie se miró en el espejo y dijo: ¡qué suerte! Estoy tan horrible como siempre. No, mejor aún, estoy más horrible que nunca. ¡Qué hermoso! ¡Cuántas arrugas y granos tengo en la cara! Soy fea, muy fea, tan fea que hasta yo misma me asusto al mirarme en el espejo. ¡Magnífico! Sigo siendo sin duda la bruja que más aterroriza y espero la que más maldades comete por minuto. En esto, a decir verdad, no tengo competidoras. La bruja del cuento de Blancanieves al lado mío es un poroto. ¿Qué digo? Un microbio. Yo soy una superbruja, la bruja más bruja. Y colocándose en la cabeza el bonete de bruja agregó: hoy me levanté muy enojada y rabiosa. ¡Qué bueno! Tengo muchas ganas de hacer los peores hechizos, los más malignos. Voy a echar primero una mirada para ver cómo anda el mundo. La última vez que me dormí, los hombres se deleitaban quemando brujas en la hoguera. Quizás ahora haya mejorado nuestra situación laboral. La bruja salió con su escoba a recorrer el planeta y de pronto vio pasar un jet y exclamó: ¡vaya! ¡Qué bien se alimentan los pájaros en este tiempo! ¡Cómo han crecido! ¡Y qué hermosa armadura de metal llevan! Me gustaría hacer lo mismo con mi cuervo, pero espero que después no haga como tanto ruido al volar. Más adelante la bruja divisó una ciudad y gritó: ¿qué veo allí? No lo puedo creer. Una ciudad con casas que han crecido hasta las nubes y están todas juntas, una al lado de las otras. ¿Y eso? ¿Qué es eso? Parecen carruajes sin caballos y corren enloquecidos por las calles. Me parece que esta vez sí dormí unos cuantos siglos de más. Dormí 1000 años por lo menos. Qué sueñito largo tuve, ¿no? La bruja descendió a aquella ciudad, se acercó a un transeúnte y le preguntó: dígame, señor, ¿cómo es que andan esos carruajes sin caballos? ¿Cuál es el hechizo? Mire, señora, su disfraz es muy bueno, pero no tengo tiempo para perder con bromas, así que taxi, taxi, taxi. La bruja quedó atónita viendo al hombre correr tras uno de esos carruajes sin caballos y se dijo: taxi, taxi. Será una palabra mágica. Trataré de recordarla. La bruja comenzó a caminar y se encontró de pronto frente a la vidriera de un negocio de artículos electrónicos. Le llamó poderosamente la atención un televisor encendido que estaba proyectando una película del lejano oeste. Vio la escena de un ataque de indios a una diligencia y expresó: ah, no, yo quiero saber cómo lograron meter a toda esa gente y a todos esos caballos dentro de esa cajita. Entró al negocio y le manifestó al vendedor: señor, ¿cuál es el hechizo de esta cajita? ¿Hechizo, hechizo? No conozco esa marca. Ah, ¿usted tampoco me quiere responder? No se preocupe, yo lo voy a averiguar lo mismo. La bruja metió la mano dentro del aparato y lógicamente se produjo lo que se podía esperar: una terrible descarga eléctrica. La descarga le dejó carbonizados todos los cabellos y electrificados los ojos, por lo cual comenzó a lanzar chispas por ellos y a maldecir, y diciendo al vendedor así: me vengaré de lo que me han hecho, en usted descargaré primero mi ira. Hizo un pase mágico con su varita y al instante el vendedor se quedó en calzoncillos y con las medias agujereadas. La bruja salió del negocio echando humo diciéndose: me vengaré de todos los que habitan en esta ciudad, les haré una tremenda maldad, van a llorar, les envenenaré el agua. Cuando llegó al río vio las aguas y sorprendida se dijo: uy, no puede ser, alguien se me adelantó y hizo el trabajo por mí. Ah, no importa, ya sé, envenenaré el aire, ya verán lo que es bueno. Olfateó el aire con su nariz curva, que tenía un grano más grande que un tomate, y se lamentó: pero no puede ser, alguien se me adelantó también en esto, ¡qué fastidio! Ya sé, envenenaré los mares, los peces, las nubes, el suelo, los animales, las plantas, los bosques, las selvas. La bruja se dio cuenta de inmediato de que algo extraño ocurría. Cada vez que iba a consumar uno de sus hechizos, comprobaba que alguien se le había adelantado para hacer su maldad. ¡Aquí hay plagio!, gritaba una y otra vez con furia y desesperación. La bruja no comprendía nada, absolutamente nada.
se rompía la cabeza preguntándose quién habría sido capaz de adivinar sus maléficos pensamientos. Hasta que, finalmente, alguien le explicó que las brujas quedaban pequeñas en esa época y que los hombres se habían convertido en los brujos más terribles, los brujos de la contaminación. Su brujería era la peor que podía imaginar cualquier bruja, porque ella conducía a la autodestrucción de la especie. La bruja, riéndose con aires de victoria, aseveró: "Ja, ja, ja, ya seré bruja, pero no tonta. Una bruja protege a otra bruja y a la hermandad de las brujas, pero el hombre de este tiempo busca destruir a toda la humanidad. ¡Qué brujería más descabellada! Para mí, el hombre de esta época no es más que un brujazo tonto, un archibrujo tonto, un príncipe de brujos retonto". La bruja se alejó con su escoba y volvió a su negra morada para dormir otros siglos. Después de todo, eran mejores las pesadillas que ella soñaba que aquellas que los hombres vivían en ese tiempo. ¡Wow! Sí. Un adelantado. Es lo que pasa que la realidad es esa, ¿no? Claro, Sí, pero sí. esto está Todos escrito en qué año, estamos- Emilio. Sí, sí, 1900. no, espera, acá está el copyright. Hay que ver, esto está en el 86. En el 86. Bueno, ya ahí 30 años atrás. empezamos a, Claro, a tomar conciencia. tomar conciencia de todos los problemas ambientales Claro, que hay, ¿no? pero lo interesante es llevarlo a los niños a través del cuento. No sé Exacto, si entendés. totalmente, Que esto totalmente. es, como decía bien hoy la profesora Nelly Fava a las maestras que visitamos el colegio, pero vean que ustedes, en vez de empezar una clase de ecología, hablando de lo que es la ecología, introducen el cuento ¿Cómo y disparar? de allí vamos a después a estudiar lo que es la ecología. Exacto. Porque ahí está la contaminación sonora, la del jet. Está la contaminación del agua, del mar, del suelo. Bueno, Bueno, tanto- eso es lo que siempre decimos, ¿no? Utilizar la creatividad Claro, en sí. todos los niveles y en forma transversal en todas las áreas. Mira, el domingo, haciendo una relectura de uno de sus magníficos libros, Cuentos para el Planeta del Amor, me tomé el trabajo de marcar en cada párrafo con qué área podía relacionar el Cada sentido uno. de ese párrafo. Y te digo, lo podés relacionar, por ejemplo, a ese cuento: geografía, historia, hasta matemática, educación ciudadana, la reinstauración de los valores, la ética que hoy tanto está perdida. Desde la gramática, el tema de antónimos, sinónimos, refranes, saber lo que es un refrán. Bueno, Totalmente. realmente como docente, y el consejo que le doy a los jóvenes docentes, y si todos coincidimos en lograr de una vez por todas la calidad educativa, con compromiso de todos, lo que yo sugiero es que despierten en los chicos las ganas de estudiar, que los niños se diviertan. Qué mejor que a través de un cuento, y a través de ese cuento poder llevarlos a contenidos que a veces a nosotros de niños nos resultaban tan tediosos para poder memorizarlos, para poder ponerlos en práctica. Realmente, ustedes ya saben cómo llegar Siempre. a conocer esta obra, y aparte todos con un final feliz, de esperanza, de amor, de familia, que hoy falta tanto. Como que hay algo más después de todo. Obvio. Que vemos el problema, pero también podemos llegar a estimular a ver cuál es la solución. Mira, hay un pequeño cuento con el que Emilio generalmente es su presentación en los más pequeños, incluso alguien siempre se ofrece a dramatizarlo con él, que es mi cuento amado Juancito Boquiabierto, de que todos se burlaban de él porque permanentemente con su boquita abierta y de todo se admiraba y todos se burlaban Todo y se burlaban. de la sorpresa de él. Claro, pero Juancito creció después de que le pasaron millones de cosas por tener la boca abierta. Y cuando logra tomar conciencia y tal vez cerrar la boca para que nadie se ría de él, lo que logra es no dejar de cerrar su interior para seguir viviendo experiencias y por
por admirarse del entorno y por descubrir las cosas maravillosas que tiene la vida. Por eso yo siempre digo que los docentes que son docentes tienen que ser apasionados. Sí, no hay duda. Es una carrera muy particular y bueno, lamentablemente como pasa en todas las carreras, ¿no? Hay mucha gente que lo toma como un trabajo más, Claro. cuando en realidad si no hay pasión y no hay servicio en la docencia, nunca vas a recoger todos esos frutos. Actitud de servicio. Éramos muy jovencitas, Norita. Hoy somos jóvenes, vamos a aclararle a la audiencia. Obvio. Hoy somos jóvenes. Pero con el pasar de los años, perdón Emilio, yo veo que se ha acrecentado en vos, en mí, en colegas nuestras, esas ganas de seguir enseñando. Yo a veces me amargo cuando digo, pero qué pena desaprovechar a los niños tan pequeños que tienen tanta creatividad y tanta imaginación. Ahí yo creo que aunque los tiempos no lo permitan... No, los niños no desaprovechan nada, ojo, ¿eh? Bueno, no, pero los otros, los adultos, los que los estamos... Que a veces enseñando, que a veces por equivocación de los adultos a eso coartamos la Norita, creatividad de los niños. A eso apunto. Si un papá descubriera que es mucho más sano que los chicos se duerman después de 5 minutos de lectura de un cuento, que llevarlos a dormir, como decís vos, con una pantalla que tiene luz. O con si descubrieran, porque ¿qué pasa? Cuando hay un apagón general y las baterías no pudieron recargarse, ahí viene la desesperación. ¿Qué hacemos con los niños? Entonces volvamos un poquito al papel. Pero el papel es maravilloso. Al lápiz, es maravilloso. Y hasta con una vela, como cuando éramos chiquitos. ¿Querías decir No, algo? sí, que hoy veníamos conversando con la profesora Nelly Fava, de que en realidad el docente trabaja con una arcilla muy especial, que son los niños. Estamos modelando almas. Pero también quería agregar una cosa. Este programa se llama Arte Y cultura para la salud. y Cultura para la Salud. Yo soy de los que cree y sostiene que existe la cuentoterapia. Oh, totalmente, Claro, se obvio. produce lo que los griegos llamaban la catarsis, la limpieza del alma. Así como el teatro lo produce, bueno, si uno dramatiza un cuento también. En todas las áreas de Claro, la creatividad claro. es Una un terapia. elemento catártico, en donde Claro, eso claro. es absolutamente limpieza. Nos tenemos que ir de vuelta a la última tanda. Lucas, enseguidita volvemos. Arte y cultura para la salud es un espacio para el desarrollo de la capacidad de descubrir, aceptar, ver, comprender, sentir, comunicar, escuchar al otro y aceptar lo diferente en todas sus variantes. Seguimos con los talleres de Emilio Breda. Los talleres que ellos organizan en las escuelas no tienen costo alguno, son absolutamente gratuitos y tampoco generan obligación alguna de comprar ningún material por parte del colegio o los docentes. Sus libros fueron seleccionados como libros para docentes por la Biblioteca del Congreso Municipal y por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, Secretaría de Programación y Evaluación Educativa, Subsecretaría de Evaluación y Calidad. Material especializado para el docente desde 1997. Anteriormente sus libros habían sido aprobados como libros de biblioteca de aula para todo el ciclo primario por el Consejo Nacional de Educación. Y en caso de interesarles que el escritor Emilio Breda visite su escuela con sus talleres y desea agendar una fecha y obtener mayores informaciones, puede comunicarse telefónicamente al 011-4803-3257 y por email info@emiliobreda.com.ar. ¿Y la página decías, Emilio, cuál era? Sí, es simple, www.emiliobredatodojunto.com.ar. O sea que ya dimos todos los datos como Sí, para sí, que para vos los que puedas quieran estar estar contactados. interesados, sí. De todas maneras, si quieren hablar acá y que él les comunique, el teléfono es 4899-1623 o si quieren mandar a mi mail, noragior@hotmail.com y ahí van a tener todas las respuestas. Emilio, para ir cerrando, porque ya nos queda muy poquito tiempo, contanos esto de que me empezaste a decir recién que una escuela en homenaje a tus cuentos hizo una maratón. Sí, en Villars, es una localidad cercana a Luján.
ellos hicieron una muestra, digamos, una experiencia de maratón de lectura, y me eligieron como autor para que vaya a narrarles cuentos, para que juntos nos pongamos a trabajar textos y la proyección que yo digo de producir textos también por cuenta de ellos. Y bueno, y fue una experiencia muy linda, porque eran chicos que nunca habían tenido ni siquiera un acceso a una feria del libro, por las distancias, a veces bueno. Y realmente yo llego a todos lados. Yo he llegado hasta Ingeniero Jacobasi, dentro a Esquela, una escuelita donde en el medio de la cordillera. Es decir, la cuestión es ver los medios de cómo poder compatibilizar para poder llegar. Pero siempre, cuando hay un sueño, hay una proyección. Y vos sabés que me preguntabas sobre el proyecto. Mi proyecto es seguir luchando contra vientos y mareas. Esta tarea que me impuse, la de ser un simple juglar, que en lugar de como los juglares medievales iban de pueblo en pueblo cantando sus poemas y sus cuentos, ir de escuela en escuela y de ciudad en ciudad, también llevando sus poemas y sus cuentos. Y qué amor tenés que tener adentro por todo lo que es la literatura y el cuento infantil para dejar tu carrera de abogado, sí, en donde económicamente tenías resuelto un montón de problemas, claro, y que, bueno, que no vamos a decir que el dinero es todo, pero cuánto nos ayuda, ¿no? Claro. Y bueno, y ponerte con esta pasión que era el escribir cuentos. Ahora, para mí escribir cuentos, como cualquier expresión artística, es el fenómeno más parapsicológico que existe. Porque ¿de dónde viene la inspiración que mueve la mano del escritor, la del músico, la del pintor? La del artista. ¿De dónde viene? Entonces, yo, una nota que me hicieron hace años en un diario del interior decía, más respeto para los soñadores. Qué maravilla. ¿No es cierto? ¿No sí, creo? Sí, no, claro. Es el artista que tenemos todos claro, dormido adentro, en algún momento tiene que despertar. Hay mucha gente que tuvo suerte, como vos, sí, de que despertó desde joven ese artista. Claro, pero el gran estímulo lo tuve en mi familia. ¿Sabes Exacto, por qué? Sí, porque sí, mis padres, mis tíos, mis abuelos, hasta una bisabuela que tuve la suerte de conocer, me contaban historias y eso avivaba en mi interior. Alimentaba el fuego. Claro, para ver las historias. Hasta mi papá me inventaba historias y yo decía, ¿cómo sigue? Y él me cambiaba los finales. Me daba cuenta que claro, que él estaba haciendo un traslado. Es decir, todo esto incide, como vos dijiste, el niño es una esponja. Es miles de esponjas. Es un totalmente, niño. Totalmente. Por eso es que como docentes somos responsables de lo que es un niño y bueno, de acuerdo al aprendizaje de ese niño es como va creciendo un país también. Entonces, claro, donde tenemos educación tenemos un buen país y esa es la lucha que tenemos que tener conciencia el día de hoy, de que si queremos mejorar nuestro país, lo que tenemos que hacer es mejorar nuestra educación. Mantener valores, que es tan difícil en este momento, respetar a los soñadores y a todos, ¿no? Y rescatar palabras que se están perdiendo: solidaridad, vocación, altruismo, servicio, virtud, un montón de cosas que ya nadie habla. Yo voy a hacer un diccionario de las palabras olvidadas. Bueno, y después te esperamos con otro cuento. La próxima visita. Exacto. Mirá, qué buena propuesta. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo a los dos que hayan estado acá. Un gusto. Gracias a vos. Radio Palermo tiene las puertas abiertas para cuando quieran estar. Muchas gracias. Así que bueno, muchísimas gracias por estar. Y vamos cerrando con unos comunicados para el espacio. Se puede ver hasta el 30 de agosto en el Espacio de Arte de Radio Palermo la muestra fotográfica Correspondencias de Zulema Massa y Cristina Fresca, que está en planta baja y en primer piso. Les recuerdo la dirección: Emilio Arraviñán y 1732, y acá pueden venir a verla desde las 10 de la mañana a las 19 horas. Y también recordarles visitar la muestra Maestros, el bosque y el árbol, una muestra de fotografías del artista visual Gaby Mesina, realizada en homenaje a 112 maestros argentinos. La misma consta también de un libro de fotografías y un libro de texto con las conversaciones de ellos con la artista. Es en el segundo piso del Museo de Bellas Artes, Avenida Libertador y Pueyrredón.
No se lo pierdan porque es muy interesante. Las películas también que están pasando la pueden ver constantemente en la muestra. Desde ya les agradecemos a todos el habernos escuchado. Agradezco profundamente a Lucas Jaquet, nuestro sonidista, y a Ana Sarcevic en la producción ejecutiva. Muchísimas gracias a los oyentes. Los esperamos el próximo jueves a las 17 horas aquí en Radio Palermo 94.7. Buenas tardes. Nuestro empeño es promover y desarrollar proyectos que nos lleven a una integración social y productiva, para generar cambios de actitud y facilitar espacios de intercambio cultural, social y pedagógico.